Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amén. Como estamos contentos y alegres, ¿verdad? Gloria a Dios, así es. Porque hemos estado en la fiesta para el Señor, amén. Hemos adorado con gozo, con alegría, amén, porque sabemos que el Señor se agrada cuando Él le damos la alabanza con todo nuestro corazón, porque Él dice que busca adoradores, amén. Él no busca músicos, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a tener la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 28, 1. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. He ido pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y da las buenas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, ahí me verán. Gloria al Señor, amén. Le puse como tema: la tumba está vacía, amén. Y Satanás fue derrotado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a orar para que sea el Espíritu Santo obrando en este día. Padre, que estás en gloria en esta hora, Señor. Vengo delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de adorarte, de alabarte, Señor. Y esta hora, Señor, vengo clamando tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, que ponga las palabras en mi boca, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida y a la iglesia, Señor. Porque tu palabra dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender y a reflexionar sobre esta palabra de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque es una palabra llena, Señor, de promesas, Señor, para tus hijos, Señor, llena de victoria, Señor, para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pido que seas tú, Señor, con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Como vemos, la vez pasada prediqué de las 7 palabras, de las últimas palabras que Jesús dijo estando en esa cruz, amén, estando en esa condición de
sufrimiento, amén, pero aún el Señor nos dio esperanzas, amén, siempre el Señor nos dio esperanza. Entonces, como vemos la vida de Jesús, de que Él pues vino a la tierra, nació por el vientre de una mujer a través del Espíritu Santo, creció, amén, fue presentado, amén, en el tiempo que tenía que presentarse, y luego vemos de que empieza su ministerio, amén, juntamente casi con Juan, amén, el Bautista, que él venía preparando el camino del Señor, amén. Y también lo crucificaron, pero sabemos que al tercer día él resucitó, amén. Sabemos que la resurrección fue un día después, amén, del día de reposo, amén. Así lo dice la Biblia, como dice el verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer en el primer día de la semana, amén. Podemos imaginar fácilmente y podremos entender, amén, que aquel sábado tuvo que ser el día más oscuro en toda la vida de los discípulos, amén. Y en aquellas mujeres que le habían seguido a Jesús, amén. Cuando la tarde del día viernes Jesús murió en la cruz, amén, porque fue un día viernes según lo estipula la palabra de Dios y los historiadores de la Biblia. Entonces vemos que la esperanza y los sueños de aquellos hombres se frustraron, amén, porque no entendieron cuando Jesús les dijo que Él le era necesario morir y que iba a resucitar. Ellos no entendían, amén. Entonces vemos que hubo tristeza en ellos, amén. Estaban asustados, aleluya, al ver, amén, que Jesucristo, que había estado con ellos 3 años en el ministerio, amén, enseñándoles, porque Él fue el maestro para ellos, amén. Entonces se les fue de las manos de ellos, amén, aún porque Jesús les dijo que ellos se iban a ir, amén, en el momento más difícil, lo dejaron, amén. Y entonces vemos de que Jesús murió como Él lo había dicho, amén, porque todo lo que está en la Biblia se tiene que cumplir, amén, en Cristo Jesús. Pero ellos no entendieron, amén. Ellos me imagino que estaban asustados, como hoy en día nosotros perdemos un ser querido, hay tristeza, amén. Hay mucha tristeza profunda en nuestros corazones al saber que un ser querido se nos va. Ellos habían caminado con Él, lo llegaron a amar, amén, como su hermano, porque Él fue el primogénito de todos, aleluya. Entonces lo amaron, amén, se convivieron con Él, comieron, sufrieron con Él, amén. Y entonces vemos ese enorme vacío que quedó, amén, cuando Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, amén. Pero ellos no entendieron que Él iba a resucitar al tercer día, amén. Pero las mujeres enfocaron el asunto en una manera diferente, amén. Las mujeres se recordaron de lo que Jesús les había dicho. Ellas estaban tristes, pero ellas accionaron de una manera grande, perfecta, amén. Ellas sabían que Jesús iba a resucitar de una manera diferente. Ellas, que los hombres, María Magdalena y María, la madre de Jacob, Salomé, también madre de Juan, dice de que ellas fueron a la tumba, amén, sorpresivamente fueron a la tumba. Ellos no se quedaron como estaban los discípulos solamente esperando en aquel lugar, amén. Ellas fueron, ellas corrieron, amén, a la tumba, amén. Y le damos gracias a Dios porque ¿qué significa? Que la tumba está vacía, que Jesucristo resucitó, amén. Y nosotros también estamos dichosos y felices y contentos porque Cristo también
murió y resucitó, también nosotros vamos a resucitar con Él, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y vemos que la resurrección significa la victoria de Jesús sobre el pecado, amén. Entonces, y también significa la redención para el pecador. Eso significa la resurrección de Cristo. Entonces vamos a los versos de la Biblia. Entonces vemos que al amanecer, dice, después del día de reposo, dice, del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, que ya les mencioné, eran 3 Marías. Fueron al sepulcro, amén, el día de reposo que equivale al día sábado. Y dice que al llegar ella, dice que hubo un gran terremoto, dice, por un ángel del Señor que descendió, dice, del cielo, llegando y removió la piedra y se sentó sobre ella. Vemos que a Jesús lo pusieron en una tumba, amén. En aquel día las tumbas las hacían en paredes y en piedras, amén. Así hacían las cuevas, amén. Entonces vemos de que ellas fueron y era imposible de mover esa piedra. En Marcos y en Lucas lo describe que ellas iban pensando, amén, cómo iban a hacer para mover esa piedra, porque habían preparado las especias aromáticas con las que lo iban a ungir, amén, aleluya. Y entonces vemos nosotros de que estas mujeres fueron a ese lugar, pero como el Señor conoce y Él cumple su palabra, dice que vino un gran terremoto, dice la palabra de Dios, y ese terremoto movió la piedra, amén. Y dice que un ángel del cielo descendió, llegando, dice, y se sentó sobre ella, amén. Él vino a cuidar la tumba, amén. Entonces vemos que estos sucesos ocurrieron probablemente el día domingo, amén, que era el primer día, amén. Respecto a la identidad de la otra María, ya lo sabemos que eran las 3 Marías. Entonces esto sucedió el domingo, el día de resurrección de Jesús, amén. Pero vemos que era tan difícil mover esa piedra que le pusieron, amén. Y no había otra manera. Pero como el Señor es dueño de todo poder, amén, y Él la abrió a través de ese terremoto, amén, que sucedió en ese momento. Y dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como nieve, aleluya. Entonces vemos nosotros que las mujeres, amén, tenían otra visión, amén. Ellas sabían que podían encontrar a Jesús, amén, que todavía lo podían ungir. Lo que ellas no entendieron, amén, de que Jesús les había dicho que iba a resucitar, amén. Como los antiguos, amén, no consideraban a las mujeres dignas de confianza, amén. Cuando Jesús se les aparece, dice de que las envía, amén, a María Magdalena, dice que las envían a los discípulos a darles las buenas nuevas, amén, pero ellos no les creen, amén. Entonces vemos nosotros de que dice que cuando el terremoto pasó, dice que los guardias temblaron y quedaron como muertos. O sea, no murieron, se quedaron como muertos, amén, del susto, amén, del terremoto y de la piedra que fue removida. Mas el ángel, dice, el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, aleluya. Vemos nosotros aquí que el ángel le responde que estaba sentado ahí, amén, cuidando la tumba. Le dice: no temáis, no temáis, porque yo sé que buscas a Jesús y ha resucitado, amén. Al que fue crucificado y ha resucitado, gloria a Dios. Ven que la noticia más hermosa, amén, para aquellas mujeres y para los discípulos en aquel entonces,
la respuesta que le da el ángel, amén, de que había resucitado el Cristo glorioso, el que fue crucificado como él se lo había dicho a los discípulos, caminando con ellos, amén. Vemos para nosotros también, nosotros somos privilegiadas porque hemos creído también en ese Cristo, que estas mujeres fueron, amén, a poner las especias según ella, pero la tumba estaba vacía, y eso quiere decir que nosotros también estamos felices porque la tumba está vacía, amén. Satanás está derrotado, amén, y Cristo ha resucitado, porque la tumba ahí no hay nada, amén. Vemos los dioses que tienen los musulmanes, se recuerdan de Mahoma, él nunca resucitó, amén. El Buda nunca ha resucitado, está bajo tierra, amén. Ahí están sus huesos, amén. Y su alma quizás está en el infierno si no ha habido arrepentimiento, amén. Pero el Cristo glorioso ha sido el único que ha resucitado, amén, que resucitó al tercer día, amén. Y por eso nosotros sí creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto, en un Dios verdadero, en un Dios que carga con nuestras cargas. No necesitamos caminar nosotros y cargarlo a Él como lo hacen nuestros hermanos católicos, amén. Ellos lo cargan aquí en la espalda, pero nosotros no, porque Cristo es el que carga con nosotros, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, amén. Él es el que nos carga a nosotros, aleluya. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado, porque Él vive, amén, y no es un Dios muerto para que nosotros lo carguemos, aleluya. Sea bendito el nombre de Dios. Entonces es la buena nueva que le da, amén, el ángel a aquellas mujeres, amén, aleluya. Los soldados pudieron, amén, estar atribulados en ese momento, y por eso cayeron a tierra, y dice que hubo ese gran terremoto, amén. Entonces vemos que esa piedra fue removida, y pudieron ellas saber lo que había pasado en ese momento a través de ese ángel. Y le dicen el 6, no está aquí, ha resucitado, aleluya. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto. Y ellas entraron, amén, a ese lugar con el ángel, amén. Y entonces vemos que estando ellas ahí, vieron que el lugar estaba vacío, amén. Y eso fue motivo de gozo, amén, motivo de alegría para ellas, amén. Al saber que se había cumplido lo dicho por Él, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores y morir, y al tercer día resucitar, aleluya. Ese gozo para nosotros, porque hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza, amén. Las profecías debían de cumplirse, amén. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde no pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, amén. Gloria a Dios, porque nosotros vemos que los discípulos fueron testigos oculares de los sufrimientos que Jesús pasó, amén, aleluya. Y también, amén, de la muerte y de la resurrección. Ellos fueron los que fueron con Jesús, fueron los ojos de Jesús. Por eso muchos dicen, los testigos de Jehová, testigos de Jehová, ellos no han caminado con Jesús para que digan que son testigos, amén. Los testigos fueron los discípulos que caminaron con Jesús, amén, y vieron todo el proceso que Jesús, lo que Jesús enseñó, el sufrimiento, amén, y todas aquellas palabras, aquellas promesas que les hizo y que se han cumplido hasta el día de ahora, amén. Ellos sí fueron los testigos de Cristo, amén, aleluya, gloria al Rey.
Entonces vemos y le dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto. E id pronto, le dice ahí el ángel, ¿verdad? Le dice, id pronto y decid a su discípulo que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Con certeza le dijo el ángel, vayan y digan a los discípulos que ha resucitado. Pero como ellos no creyeron a estas mujeres, ellos quisieron ir también, amén, a ver si había resucitado, amén. Quizás porque hoy en día también los hombres, muchos pastores, siervos de Dios no creen en el trabajo de la mujer hoy en día, ¿va? Si desde la antigüedad a la mujer siempre la han hecho a un lado, amén. No han creído en lo que la mujer puede hacer para el Señor. Si las mujeres son las mujeres, no estoy diciendo que los hombres no, pero en las iglesias hay más mujeres sirviendo al Señor. Amén. Hay mujeres más activas, amén, trabajando en la obra de Dios. Mujeres fieles que aman al Señor, amén. En Cristo dice que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, mujer, todos somos iguales para Él. Amén, bendito sea el Señor. Amén, no hay excepción de personas, pero el hombre hace excepción de personas aquí en la tierra, amén. Pero que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos, amén. Porque el Señor aún está a tiempo para que cada ser humano pruebe su corazón, su conciencia y le pida perdón al Señor, amén, por a veces por las cosas que uno habla, porque sabemos que le ofendemos al Señor. Entonces vemos que le dijo Jesús también, no temáis, le dice, ve y da las buenas nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea, ahí me verán, le dice, amén. Y dice, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. La salvación que Jesús les habló, que Él era la salvación, le dijo, salve, ha resucitado. Y dice que ellas acercándose le abrazaron, amén. Le abrazaron a Jesús, amén, y le adoraron, dice la palabra de Dios, abrazaron sus pies, amén. Estas mujeres se asustaron, pero al mismo tiempo había regocijo, amén, en ellas, amén, de que Jesús, amén, resucitó como se los había dicho, amén, Él. Así es de que vemos el gozo de estas mujeres al ver que Jesús les salió al encuentro, amén. Pablo describió que porque si no hay resurrección, dice que también entonces no hay muerte, amén, porque si tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Pero no es vana porque sabemos que Cristo resucitó, amén. Amén, aleluya. Hay esperanzas para nosotros los hijos de Dios, amén. Porque Cristo resucitó, amén. Porque dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es Adán, y ustedes saben la historia de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, y esto es Cristo, aleluya, gloria al Señor, amén. Qué precioso es el Señor porque Él cumple su palabra, por eso dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, ahí me verán. Gloria a Dios. Vemos como el Señor, amén, le dice con amor, vayan y digan a mis hermanos, porque recuerden que Él es el primogénito, amén, el primogénito de todos los hermanos de nosotros, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él fue el unigénito Hijo de Dios,
y Él es el primogénito de todos los hermanos. Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a dar la vida por nosotros, amén. Y tenemos nosotros que estar agradecidos, amén. Muchos han interpretado, escatólogos, visionarios, han sugerido, por ejemplo, que Jesús no murió en la cruz. No murió en la cruz, que la tumba vacía fue el resultado de un robo, amén, del cuerpo de Jesús. Y como era común con las crucifixiones romanas, amén, Jesús nunca fue sepultado según ellos, amén. Porque ellos a los crucificados dice que se los dejaban a los animales, a las fieras del campo, que se las terminaran y no les daban sepultura, amén. Le damos gracias a Dios, pero ellos quisieron retriversar la palabra de Dios, amén, y hacer creer que no era el Cristo que había, de las palabras que Él dijo que iba a resucitar, amén. Ellos querían esconder eso, pero no pudieron, porque aquí está palpado en la palabra de Dios, amén. Y no puede, porque dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, amén, porque nosotros sabemos que Jesús ha resucitado, amén. Por la palabra de Dios sabemos que Él ha resucitado. Entonces estos hombres, amén, dice la palabra de Dios de que estando sus discípulos les dijo, todavía un poco, en Marcos 16 dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, dice, yo voy al Padre, le dice. Pero ellos no entendieron también de que Jesús tenía que irse, amén. Tenía que irse al cielo, amén, porque ya había sido glorificado, amén. El Señor lo había glorificado, amén, aleluya. El Cristo tenía que irse al cielo. Mire, otra tristeza, aunque dice la palabra que ellos se gozaron, pero no, también había tristeza porque de nuevo se les iba. Él resucitó, amén, y ellos fue gozo para ellos porque aún Tomás no creía viéndolo, y todavía, imagínense Tomás. ¿Y cuántos Tomases hay ahora que niegan a Jesús? ¿Cuántos hombres hay que no niegan a Jesús? Amén. Viendo que Cristo murió y resucitó, porque dice en Mateo, no dice en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, amén. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. Pero usted, vemos nosotros cuántos hombres aquí en la tierra y mujeres no creen en la resurrección de Jesús. Son Tomases y Tomasas caminando en la tierra, porque aún le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Le dijo aquella mujer, se acuerda, Marta y a María, cuando Lázaro había muerto, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, amén. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, dice, amén, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hijo de Dios muere, no muere eternamente, sino que duerme, amén. Duerme porque al sonar la trompeta, como lo habla la palabra, amén, en Filipenses, dice de que al sonar de la trompeta todos se levantarán, dice, aquellos que murieron en Cristo serán despertados al sonar de la trompeta, amén. Un muerto no escucha, un muerto está bien muerto, amén. Pero el que duerme, sí, amén, decía el pastor. Si usted pone la alarma y está dormido, lo despierta, ¿verdad? Pero uno que está muerto no despierta en que le ponga la alarma. Gloria a Dios. Entonces sabemos que si estamos nosotros durmiendo en el Señor, vamos a oír esa trompeta, amén. Y si no estamos durmiendo, también la vamos a escuchar, amén. Y vamos a ser levantados, porque Jesús lo prometió, que a donde Él iba, nosotros iríamos también. Dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, vosotros también estéis, dice la palabra del Señor, amén.
Entonces son promesas alentadoras para nosotros, amén, que debemos de creer que Jesucristo murió y resucitó y que la tumba está vacía. No seamos como Tomás, amén, porque le dijo: porque me has visto, has creído. Más bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Amén. ¿Quiénes somos nosotros ahora que estamos glorificando al Señor? Porque no le hemos visto, amén, pero sí hemos creído, amén. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, amén, aleluya. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Le voy a pedir que me lea a Primera de Corintios 15, 3 y 4. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Sí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Entonces vemos que el hermano Pablo lo está declarando a los corintios, amén, que él había resucitado, amén, que la tumba está vacía, amén. Pablo lo creyó y él aún dijo: yo soy un abortivo, amén, que él no vio, pero perseguía a los cristianos, amén. Pero yendo él camino a Damasco a perseguir a nuestros hermanos, amén, se le aparece el Cristo de la gloria, amén. Y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Amén, aleluya. Porque sabemos nosotros que el Señor dice que cuando a nosotros nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, amén. Porque nosotros estamos predicando al Cristo glorioso. Y el que persigue a los cristianos persigue a Dios, como le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues?, le dice, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que Pablo declara la resurrección de Jesús también. Bendito sea el Señor, amén. Entonces vemos que dice también en Lucas, dice, cuando le dijo que se fueran a Galilea, le dice, y lo sacó fuera hasta Betania, dice en Lucas, amén. Lucas 24:50 dice, y lo sacó afuera, dice, hasta Betania, y alzando sus manos a los cielos lo bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Gloria a Dios. Esta es nuestra victoria, amén. Jesús ha sido nuestra victoria. Jesús ha sido nuestra confianza y nuestra fortaleza, amén. Y esperamos en Él estar siempre firmes, amén. Porque la tumba es vacía, Cristo resucitó y Satanás fue derrotado, amén. Por eso hoy en día anda dando patadas de ahogado, porque ya poco le queda tiempo a Satanás para que sea enviado al lago de fuego juntamente con sus seguidores, amén. Pero para la iglesia aparecerá el Cristo glorioso que dice que nos iremos a gozar por 1000 años, amén. Y dice que nos sentaremos a la mesa con Él y Él nos servirá. Dice, qué gozo, qué alegría. Hay una esperanza para nosotros, amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey, amén. Bendito sea el Señor. Ahora ya vamos a terminar leyendo Primera de Pedro 1:3. Aleluya. Sí. 1:3. Sí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de
muertos. Amén. Pablo, aquí el apóstol Pedro habla y dice: bendito el Dios y nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Jesucristo, con Cristo renacimos para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Amén. Y el 4 dice: para una herencia incorruptible. Amén. Nuestra herencia es incorruptible. Amén. Nadie la puede destruir. Es incontaminada, es limpia, santa, pura para nosotros. Amén. Reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, dice el Señor. Amén. Qué hermoso es el Señor, qué hermosa la esperanza de nosotros los cristianos, que sabemos que Cristo resucitó de la tumba. Amén. Y nosotros también resucitaremos con Él para irnos a la gloria, aquella nueva Jerusalén que Jesús fue a preparar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la esperanza de nosotros, amén. Y así pues le damos gracias a Dios por esta palabra preciosa de esperanza que el Señor nos da, amén. Que la tumba está vacía porque Cristo resucitó y Satanás fue derrotado, amén, aleluya. Y nosotros estamos en victoria porque Cristo venció, porque Cristo fue victorioso. Nosotros también estamos en victoria con Él, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a tener la conmemoración de la Santa Cena, amén. Preparen sus corazones con el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Vamos a orar, amén, para que el Señor sea el centro y que nosotros podamos pedirle perdón. Si sabemos que le hemos fallado, eso solo usted y el Señor lo sabe, amén. Que podamos reconciliarnos con el Señor para poder participar de la mesa del Señor, amén. Solo recuérdese cuando los discípulos tuvieron la última cena, amén, en el día de la Pascua, amén. Ellos se sentaron con el Señor y fue la última cena que el Señor tuvo con ellos, amén. Y por eso les dejó esta institución de la cena del Señor, amén, a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Le damos gracias, Señor, por hacernos partícipe de su mesa, Señor. Somos indignos, Señor, pero usted a través de la sangre de Cristo Jesús que fue derramada y que al tercer día resucitó de los muertos, nos dio vida, Señor, y nos ha justificado a través de la preciosa sangre de Jesucristo, Señor.
Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, nuestros pecados y que podamos perdonarlo los unos a los otros, nuestros pecados y nuestras ofensas, Señor. Todo aquello que hemos hecho y que a ti no te ha agradado, Señor, yo te pido que los perdones, Señor, que nos purifique y nos santifique, Señor, en este momento, para poder participar de esta mesa, Señor, que un día sabemos que la tomaremos allá en las moradas eternas, allá la nueva Jerusalén que fuiste a preparar para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor.